Buenos días, señoras y señores. Les doy la más cordial bienvenida a este Consejo de Rectoría ampliado, al cual he convocado por un motivo muy especial, que es, como ustedes bien saben, la celebración de la autonomía universitaria, fecha que celebramos los días 12 de abril y que en esta ocasión hemos escogido celebrar con muy diversas actividades a lo largo de toda la semana. Lo hemos celebrado con conciertos, con conferencias en toda la universidad, en sus recintos y sus sedes, con columpios y con música. Hemos procurado que esta sea una semana que combine la dimensión reflexiva y analítica, pero también con la dimensión lúdica, para que esta sea una fiesta de celebración de la academia. Sé que la fecha de hoy coincide con una convocatoria de la Asamblea Colegiada Representativa en la tarde. Siento mucho que vayamos a dedicar tantas horas a este tipo de actividades, pero esta es una situación verdaderamente muy especial. Y en el marco de esta celebración, también vamos a tener el viernes un concierto en el Teatro Nacional. Y quisiera comunicarles que tenemos aquí afuera las entradas para las personas que quieran asistir y que por favor entonces pasen a recoger estas entradas. El carácter de la universidad pública y su concepto de academia están indisolublemente ligados al principio de la autonomía universitaria. Desde 1949, la Constitución Política Costarricense consagró este derecho que está íntimamente ligado a otras libertades fundamentales también establecidas constitucionalmente, entre ellas la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento y la libertad de cátedra. Este principio, que es más que un principio, es un derecho, responde a una aspiración democrática que debe afirmarse cada día en el quehacer de toda la academia costarricense, de toda la comunidad universitaria. La autonomía de la universidad es mucho más amplia que la de otras instituciones estatales denominadas autónomas. No se trata de una concesión, sino de un atributo consustancial a su existencia, que le da independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica. Le garantiza su derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí misma, sin interferencias externas, y a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones y políticas. La universidad pública es un proyecto permanente. Es un proyecto organizado para estudiar las carencias y fallas de la sociedad, proponer nuevas interrogantes, información veraz y soluciones alternativas, como oportunidades para el conocimiento que contribuya con la transformación social. Por supuesto que la autonomía no significa aislamiento, al contrario, es una forma de vincularse, con la sociedad, es una forma de vínculo responsable e interesado en el bien común. Su ejercicio debe ser acompañado por reciprocidades
para la sociedad, para con la sociedad que la hace posible. La universidad pública debe responder a una razón social y un interés público, para defenderlos cuando la razón dominada por intereses egoístas desee coartarlos. Su compromiso es para con la sociedad como un todo, en su diversidad y complejidad. No atiende solo necesidades inmediatas y menos necesidades utilitaristas. Tiene una responsabilidad presente, pero también al mismo tiempo tiene una deuda con el futuro. Tiene una deuda con lo que aún no ha sido dicho, con lo que requiere ser pensado, experimentado, creado y explorado. Por ello, está llamada a responder a un horizonte de aspiraciones enfocado hacia lo posible, es decir, en lo deseado como óptimo. La autonomía la exhorta continuamente a hacer lo que su potencial promete, para cumplir su misión social, consciente de que con cada decisión tomada estimula cierto modelo de cultura institucional, de academia, de educación superior y de país. La academia no debe conformarse con la reproducción y difusión de discursos establecidos, ni limitarse a dar acompañamiento técnico y especializado a proyectos definidos por otras instancias públicas o privadas. Una universidad autónoma debe ser beligerante en la problematización de la realidad social, en la lucha contra todo tipo de autoritarismos y relaciones de dependencia. La autonomía hace posible una universidad propositiva y vigilante, con la fuerza necesaria para diversificar el pensamiento a través del diálogo y el debate en torno a los modelos de desarrollo actuales y posibles. Fortalecida por su autonomía, a través de la coordinación, cooperación y comunicación con otras instancias públicas o privadas, la universidad puede contribuir mejor al bienestar ciudadano, a la equidad y a la justicia social. La comunidad universitaria debe cohesionarse de forma comprometida en la defensa de su autonomía. Este principio, este derecho, ha de ser un vínculo fundamental entre facultades, escuelas y demás unidades académicas, expresado en la relación indisoluble entre docencia e investigación y su reflejo en la acción social. La autonomía debe construirse permanentemente, debe renovarse permanentemente con acciones concretas, orientadas no solo hacia el modelo de sujeto social que se busca formar, sino hacia un modelo de sociedad y convivencia al cual aspiramos. A inicios del siglo XXI, cuando estamos próximos a cumplir 75 años de experiencia y liderazgo regional en educación superior, la Universidad de Costa Rica debe mejorar su adaptabilidad al cambio, pero conservando la coherencia respecto a los principios y propósitos que la orientan. Con el fin de profundizar nuestras reflexiones sobre la forma de preservar los derechos y ejercer las responsabilidades que nos otorga la autonomía universitaria, tendremos hoy el gran placer y el honor de escuchar al doctor Daniel Camacho. Daniel Camacho, monje catedrático, profesor emérito de nuestra universidad, muy querido amigo y admirado maestro, quien nos ofrecerá una conferencia magistral
sobre el significado actual de la autonomía universitaria y la vigencia de los acuerdos del Tercer Congreso Universitario, congreso en el cual Daniel fungió como secretario, cuando se definieron profundos cambios organizacionales y se establecieron los principios que han guiado a la institución a lo largo de los últimos 40 años. Muchas gracias, Daniel, por aceptar nuestra invitación para compartir tus experiencias y reflexiones con la comunidad universitaria. Adelante, por favor, Daniel. Muy buenos días. Muchas gracias al señor rector por haberme hecho la invitación a hablar sobre este tema hoy, y no por formalidad, sino porque de veras así lo siento, como un altísimo honor, sobre todo viniendo de... He tenido muchos alumnos brillantes, y entre ellos está el señor rector. Y muchas gracias a ustedes por estar acá. Es un auditorio muy calificado, de las altas autoridades universitarias. Debo confesarles que cuando los vi que iban entrando, me agarró un poquito de canillera. Yo voy a sostener aquí una tesis que dice así, que el Tercer Congreso Universitario es producto de un vigoroso movimiento de defensa de la autonomía universitaria, el cual se desarrolló en la Universidad de Costa Rica al principio de la década de los años 70 del siglo XX, con participación de los estamentos docente, estudiantil y administrativo, todas las expresiones ideológicas y las diversas generaciones presentes en la universidad de entonces, y sus resultados, plasmados en el Estatuto Orgánico, fueron de avanzada para el momento y continúan vigentes. Esa es la tesis que yo trataré de desarrollar en una exposición que tendrá 3 partes. La primera, el contexto histórico-social del Tercer Congreso, Costa Rica y el mundo, la Universidad de Costa Rica en la época, los poderes fácticos de la época y breve recuento de algunos acontecimientos históricos. La parte 2, el comentario sobre algunos resultados del Tercer Congreso fundamentales para la autonomía, los principios, propósitos y funciones, y las 2 triadas, para terminar con una reflexión sobre la vigencia del Tercer Congreso en relación con la autonomía. Aquí apagamos. Esas son las 2 únicas diapositivas que voy a pasar, porque yo no uso utilizarlas mucho. A veces eso más bien lo que hace es interrumpir o estorbar la comunicación entre el orador y el auditorio. Y cuando lo que se hace es poner ahí, como lo acabo de hacer, y leer lo que ahí dice, eso yo lo califico como karaoke académico. De todas maneras, a pesar de ese plan, no se asusten, no voy a durar más de 35 a 40 minutos, así lo tengo planeado. Son muchas hojas porque como mis ojitos se han gastado en más de 70 años de andar viendo cosas santas y no santas, entonces tengo que imprimir en letra grande y muy repintada para no verme en apuros. El contexto histórico-social del Tercer Congreso. El Tercer Congreso se desarrolló dentro de un dinámico ambiente de discusión política e ideológica que caracterizó a la sociedad costarricense al final de los años 60 y principio de los 70, en el cual la Universidad de Costa Rica, la única existente, hay que recordarlo, jugó un importantísimo papel. En la universidad
confluían las más variadas corrientes de pensamiento, pero las tendencias más críticas y cuestionadoras se expresaban con mayor fuerza que en otros ámbitos, como era esperable, dada la libertad del medio universitario. Eso causó inquietud en círculos de poder, los cuales lograron que el gobierno de turno desarrollara presiones consistentes en anunciar condicionamientos para las transferencias presupuestarias a la institución. Esto que acabo de firmar no está abiertamente en ningún documento, pero Roberto Salomón, que era fogoso dirigente estudiantil, ese tiempo se acuerda de eso. La respuesta de la comunidad universitaria, digo bien, la comunidad, porque surgió de las bases docentes y estudiantiles, fue la convocatoria del tercer congreso con el objetivo de realizar un autoexamen institucional y renovar el rumbo de la universidad antes de permitir injerencias externas que lo hicieran. Por eso he afirmado líneas arriba que en la génesis misma del tercer congreso estaba fuertemente presente la defensa de la autonomía por parte, es cierto, de las autoridades de la institución, pero más enérgicamente de un vigoroso movimiento de base que concibió, lo organizó, lo desarrolló y logró la profunda transformación de la concepción y la práctica universitarias de entonces. Hubo también otros factores que influyeron en la convocatoria, los cuales espero tener la oportunidad de explicar o por lo menos mencionar. Para una cabal comprensión del tercer congreso, se requiere ubicarlo en el complejo contexto histórico-social en el cual se desarrolló, para lo cual se hace necesario describir qué pasaba en Costa Rica y en la universidad durante esa época. O sea, los años 70 del siglo XX. El istmo centroamericano, como es sabido, es vital en las relaciones planetarias, en vista de su estratégica posición. Y Costa Rica absorbe con intensidad las contradicciones geopolíticas internacionales que se reflejan en Centroamérica. En aquella época, la llamada Guerra Fría era intensa. Recuérdese que solo 8 años antes, en 1962, se produjo la crisis de los misiles cubanos, la cual puso al mundo al borde de la guerra nuclear, y que en ese contexto las potencias occidentales exigían fuertemente la lealtad de los países latinoamericanos y muy especialmente de los centroamericanos, por esa importancia geoestratégica, aunque eso significase que esas potencias sostuvieran aquí regímenes dictatoriales. También en esa época eran palpables las consecuencias de la Guerra Civil Costarricense de 1948, acaecida solo 20 años antes, durante los cuales se impuso en Costa Rica una especie de Pax Romana, con predominio absoluto de las fuerzas, aunque diversas entre sí, que triunfaron en ese conflicto armado. Pero al final de la década de los 60 y principios de los 70, comienza a revigorizarse la resistencia, tanto de los trabajadores de las alejadas zonas bananeras, como de los campesinos sin tierra, quienes, empujados por el agotamiento de la frontera agrícola, realizaban ocupaciones de tierra acaparadas o estatales y eran a menudo duramente reprimidos. Entre los trabajadores del Estado y sus instituciones se desarrollaron también organizaciones sindicales nuevas y cuestionadoras. Por otro lado, la temprana revolución cubana despertó el interés de importantes sectores de la población, especialmente de las y los jóvenes,
de aquella época, que ya no son tan jóvenes, por sus banderas de defensa de la soberanía nacional, la reivindicación de la historia y la cultura propias y sus propósitos de justicia social. Por esa razón, la Pax, surgida de la guerra de 1948, estaba llegando a su fin, pues fue cuestionada desde muy diversos sectores de la población y desde muy variados ámbitos políticos y sociales. Como era de esperarse, esa posición crítica también se manifestó en la universidad. La Universidad de Costa Rica en esa época. Durante las largas 2 décadas que hemos dado en llamar de la Pax Romana, la universidad, con Rodrigo Facio y Carlos Monge Alfaro a la cabeza, progresó considerablemente. La universidad se fortaleció, consolidó y creció, y supo reafirmar su autonomía, contribuyendo a desarrollar el nuevo modelo social surgido a partir de 1948, al cual tanto bien le debe el país, sobre todo por las políticas sociales del merecidamente benemérito José Figueres Ferrer y otros altos dirigentes, entre quienes también destacan nuestros rectores, Facio y Monge. Pero los factores señalados antes, apoyo imperial a las dictaduras, fortalecimiento de las luchas obreras, campesinas y sindicales en Costa Rica y las banderas independentistas de la Revolución Cubana, hace surgir en el país una fuerte resistencia, la cual, como era de esperarse, tuvo no la única, pero sí una muy importante manifestación en el ámbito universitario. Una de esas manifestaciones fue el surgimiento de grupos estudiantiles de tendencias contrarias a la dominante, que era la del Partido de Liberación, y situados mucho más a la izquierda, los cuales propugnaron y más tarde lograron el control de la Federación de Estudiantes y de muchas otras organizaciones estudiantiles. Además, entre algunos profesores se compartía la práctica de involucrarse en los problemas nacionales y apoyar los procesos que clamaban por más justicia social. Muestra de la actitud crítica existente en el medio nacional es la célebre y profunda resistencia a la concesión otorgada a la compañía Alcoa para la explotación de los yacimientos de bauxita. En los primeros meses de 1969, el movimiento paralizó al país y logró detener la ejecución del contrato ley del Estado con la Alcoa, aun cuando ya estaba ratificado por la Asamblea Legislativa. En ese movimiento participaron activamente amplios sectores de la población costarricense, pero el movimiento estudiantil y en general los universitarios, incluidas todas las tendencias ideológicas y político-partidistas, ahí nadie se quedó afuera, fue uno de sus ejes más importantes. La plaza que tenemos al frente, todo el mundo lo sabe, conmemora su nombre, el 24 de abril, conmemora esas luchas. 3. Los poderes fácticos de aquel momento y sus relaciones con la Universidad de Costa Rica. Como se dijo, en los años 1970 y 1971 se cuestionó desde sectores del gobierno el presupuesto universitario y se insinuó la intención de revisar si la institución ejecutaba políticas adecuadas al desarrollo del país, y es posible que esa postura de algunos círculos gubernamentales obedeciera a una normal preocupación por el gasto público y a un deseo de asegurar una eficiente contribución de la universidad al proyecto de desarrollo vigente. O sea, no estamos viendo las cosas en blanco y negro, ¿verdad? Posible que hubiera estas preocupaciones legítimas en esos sectores del gobierno. Por supuesto, le doy el beneficio, le damos, ¿verdad? Así se oye bien, se escucha, sí. El beneficio de la duda, porque no es que todo el gobierno estaba en contra de la universidad. Posiblemente había, pues, buena fe en determinadas decisiones.
Pero lo más fuerte ahí es la influencia de los grupos de poder económico que, como se mencionó antes, se sentían amenazados por los cuestionamientos de varios sectores de la población, no solo de la universidad, como lo expliqué, y propugnaban por un mayor control social del país, incluida la universidad, sobre todo después de la resistencia al contrato ley con la Alcoa y la fuerza que tomaron grupos de profesores y estudiantes con posturas críticas. Esto es palpable si se revisa la prensa de la época. En ese contexto histórico social se convoca el tercer Congreso, para cuyo análisis hace necesario reconstruir someramente algunos aspectos de su historia. Ante la posibilidad de que el gobierno se atreviera a inmiscuirse, la reacción de la comunidad universitaria es digna de recordar con encomio, porque todas las expresiones ideológicas, políticas, filosóficas y religiosas, incluidas aquellas muy afines al gobierno, cerraron filas del lado universitario. Quienes conozcan a los universitarios de la época podrán identificar a personas no solo afines, sino dirigentes importantes del partido gobernante, proponiendo y defendiendo dentro del tercer Congreso tesis en pro de la autonomía. Es cierto también que algunos importantes e influyentes personajes de la vida universitaria se opusieron enérgicamente a la idea misma de convocar el Congreso, y cuando no lo pudieron evitar, combatieron el carácter determinativo que intentábamos y logramos darle. Desde unos años antes, el clima en la Universidad de Costa Rica era de intensa agitación intelectual. Se reunían grupos de profesores para discutir los temas universitarios y nacionales. Se desarrollaban debates por la prensa sobre diversos temas de la educación superior. Se convocaba mesas redondas sobre esos temas. En el medio estudiantil, como ya dije, la hegemonía de una tendencia terminó y la dirección de las organizaciones oficiales y no oficiales de los estudiantes fue disputada por grupos nuevos con nuevas concepciones, los cuales emergieron con fuerza. Estaba fuertemente presente la preocupación por lo que sucedía en la realidad social del país, y desde algunos grupos se reclamaba un mayor involucramiento de la universidad en los problemas nacionales, cosa que algunos profesores y estudiantes practicaban ya desde sus cátedras. En ese ambiente cayó el anuncio del interés de algún sector del gobierno por supervisar a la universidad. La reacción de los muchos y diversos grupos muestra una sorprendente coincidencia: la realización de un congreso que bloqueara esas intenciones y que produjera un examen autocrítico del pasado y una propuesta para el futuro, todo lo cual debía ser hecho por la comunidad universitaria sin injerencia exterior. Es cierto que desde antes se sentía y se hablaba de la necesidad del Congreso, pero lo señalado fue un factor precipitante. Puedo decir, por mi testimonio, que de muchos sectores de esas y grupos de esa inquieta universidad entonces surgió la idea del Congreso, pero la iniciativa que recoge el rector y la lleva a la Asamblea Universitaria en 1971, específicamente fue la de los profesores de la Escuela de Biología, encabezados por don Manuel María Murillo, dichosamente aquí presente. Ahí está la firmita tuya en la petición al rector para la convocatoria del Congreso. Después fue miembro de la comisión organizadora junto con algunos otros que estuvimos ahí. Todo ello muestra, como se dijo antes, que el tercer Congreso es producto de un vigoroso movimiento de defensa de la autonomía. Y perdonen que hayan insistido en eso, pero yo creo que es de ahí de donde le viene la fuerza. Que no es una convocatoria desde arriba, sino el producto de un movimiento inquieto que lo generó desde la base. Fiel al origen participativo y colectivo, la convocatoria fue lo más amplia posible, sin restricciones para docentes interinos o que no pertenecieran a la entonces llamada carrera docente, con invitación a funcionarios administrativos y una cuota de estudiantes equivalente al 25%, que no existía en la universidad en ese momento, pero anticipaba la inclusión, a propuesta del Congreso, de esa proporción en los órganos de gobierno universitario. Las comisiones trabajaron largos periodos
en 1971 y 1972. La asamblea que lo convoca es de 1971, pero ya en marzo creo, y ya en julio estábamos trabajando en los contenidos. Las propuestas del Congreso, celebradas en 2 etapas, en el 71 y 72, fueron discutidas en asambleas plenarias. Perdón, las propuestas de las comisiones fueron discutidas en asambleas plenarias del Congreso, no de la Asamblea. La primera en octubre de 1971 y la segunda en mayo de 1972. Las comisiones redactoras de las ponencias se integraron por grupos de profesores con participación de la cuota estudiantil y se procuró que en esas comisiones estuvieran representadas las diversas tendencias de pensamiento, sin restricción alguna. Las resoluciones definitivas del Tercer Congreso fueron conocidas por la Asamblea Universitaria prevista en el estatuto vigente, la cual celebró 5 sesiones para ello durante el segundo semestre de 1972 y aprobó lo resuelto por el Congreso en forma casi intacta, con excepción de la estructura administrativa, la cual fue modificada. Ahora, revolcando los papeles, me encuentro, este es el folletico que produjo el Tercer Congreso, 30 paginitas, y me emocionó porque resulta que, no sé ahora, pero en ese tiempo se ponía quién dictaba y la secretaria que escribía, y aparece DCM, yo dictando y Ana Victoria Murillo copiando, y me emocionó porque fíjense que son 30 paginitas muy escuetas, que obviamente respetando estrictamente lo aprobado en el Congreso, ¿verdad? No hice trampa, pero que en este facilito verdecito hecho a polígrafo, algunos recordarán aquí el polígrafo, es el que produce ese cambio importante de nuestra universidad. Por lo anterior, consideramos que el Tercer Congreso no es solo las sesiones del Congreso mismo, sino que comprende todas esas instancias que he mencionado: las comisiones del Congreso, las plenarias del Congreso, las asambleas universitarias que conocieron los resultados del Congreso, las comisiones redactoras posteriores y las sesiones del nuevo Consejo Universitario. Ese proceso parte en junio de 1971, ya lo dije, con la asamblea que aprueba la convocatoria, y culmina en marzo de 1974 con la publicación del nuevo estatuto. Es un solo proceso. Todo eso lo concibo como un solo proceso. El Tercer Congreso no terminó con las plenarias del Congreso. Es un solo proceso, rico en ideas y debates, que recoge lo que podríamos llamar el espíritu del Congreso. Yo tuve la tentación de poner, mientras hablaba, los nombres de las personas que participaron en todo ese proceso. Son centenares y muchos célebres profesores, y además para mostrar todas las tendencias. La amplia participación en la convocatoria y en sus trabajos dio a las propuestas del Tercer Congreso un alto grado de legitimidad, lo cual explica la adopción casi literal de esas propuestas por parte de las instancias que las estudiaron posteriormente. Por ello, el nuevo Estatuto Orgánico, aprobado en marzo de 1974, recoge de manera casi literal las resoluciones de este humilde folletito verde hecho a polígrafo. Sin embargo, siempre hay un pero o un sin embargo, la estructura administrativa surgida del Congreso, la que está aquí, fue el único punto modificado en las asambleas universitarias posteriores. Y ese hecho merece un poco de atención, ya que el cambio no fue pacífico ni inocente. A posteriori, se puede constatar que obedecía a los planes gubernamentales en el campo de la expansión de la educación superior. Por ello, los profesores de ciencias económicas afines al gobierno, con todo derecho,
y sin que eso empañe su buena fe, pues actuaban según sus convicciones, se empeñaron en introducir esos cambios. La diferencia entre los dos modelos de gobierno y administración de la universidad es la siguiente. En el tercer congreso, el modelo de expansión de la educación superior consistía en la creación de nuevas sedes de la Universidad de Costa Rica. O sea, iba a haber siempre una universidad, la Universidad de Costa Rica. Y la expansión iba a ser por sedes, las cuales podrían, según su desarrollo, adquirir independencia con su propia asamblea, su propio consejo universitario, su propio rector, sus propios vicerrectores, sus escuelas y facultades. Se creaba una Junta Universitaria Nacional como ente superior, la cual estaría por encima de los consejos universitarios de las sedes. Se optó por ese modelo para garantizar que la autonomía concedida por la Constitución Política a la Universidad de Costa Rica cubriera a las nuevas instituciones estatales de educación superior. Una muestra más de la opción por la universidad frente a las pretensiones del gobierno por parte de pretensiones afines al gobierno, pero auténticamente universitarios, fue la enérgica defensa del licenciado Carlos José Gutiérrez, a quien le rindo homenaje, destacado dirigente del partido del gobierno, profesor y decano de la Facultad de Derecho, la defensa que hizo de este modelo que acabo de escribir. Personalmente lo recuerdo argumentando en forma brillante, en el sentido de que la autonomía constitucional de la Universidad de Costa Rica debería cubrir las otras instituciones de educación superior que se establecieran en el futuro. Se separaba así, con la honestidad que siempre lo caracterizó, de la que parecía ser la postura del gobierno que él apoyaba. El modelo aprobado en definitiva es más o menos el vigente, del cual hay que decir que ha mostrado ser funcional y aceptable. Estableció asamblea universitaria, consejo universitario, rectoría, vicerrectoría, sedes, facultades y escuelas únicamente para la Universidad de Costa Rica. Sin decirlo expresamente, ese modelo implicaba que si se constituían otras universidades estatales, se regularían por las leyes específicas que el Poder Ejecutivo enviara a la Asamblea Legislativa, tal como se hizo posteriormente con la UNED y el Instituto Tecnológico. Cuando se creó en un gobierno posterior al del 70-74, pero del mismo partido, la Universidad Estatal a Distancia, institución que por cierto ha desempeñado un papel muy positivo en la vida nacional, uno de los documentos básicos, firmado por el ministro directamente interesado, afirmaba, y ahí están los archivos de la UNED, que una de las ventajas de la enseñanza a distancia estriba en que los alumnos no están reunidos, y eso los aleja de la influencia de quienes se dedican a la organización de los estudiantes. Sucedió lo mismo con la fundación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Esa magnífica institución se creó por medio de una ley restrictiva de la participación de los universitarios en la dirección institucional. Tuvo que ocurrir en 1980, aproximadamente 8 años después de su creación, una prolongada y dura huelga de las y los estudiantes, con fuerte intervención policial y con estudiantes heridos, detenidos y acusados judicialmente, para que la Asamblea Legislativa, a donde los estudiantes acudieron, modificara la ley, creara la Asamblea Universitaria del Tecnológico, modificara la forma de elección del Consejo Universitario y de las autoridades, incluyendo el rector, y estableciera la normativa y las condiciones para que el TEC adquiriera la capacidad de darse un gobierno propio. Esa dura batalla estudiantil, ganada en pro de la autonomía universitaria, demasiado a menudo se olvida. De lo anterior, queda claro que la oposición entre los dos modelos de gobierno de administración universitaria, enfrentados en el tercer congreso y sus subsiguientes asambleas universitarias,
no eran una simple discusión de teoría y práctica de la administración, sino involucraban un importantísimo debate sobre la autonomía de las instituciones de educación superior que se crearían con posterioridad. Falta mucho por comentar del Tercer Congreso, pero no es esta la ocasión. Escribí un análisis más amplio, el cual fue publicado en el número 4950 del año 92 de la Revista de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Basten los antecedentes comentados para abordar otros aspectos de la relación entre algunos resultados del Tercer Congreso y la autonomía universitaria en la perspectiva de su actual vigencia. Los principios, propósitos y funciones. La definición de los principios, propósitos y funciones de la Universidad de Costa Rica es un buen ejemplo de la confluencia de pareceres que existió como compromiso entre las fuerzas que se movieron durante el Congreso. Por ejemplo, los autores de la ponencia central, absolutamente central y básica, que la ponencia que sirvió de base para la definición de los principios, propósitos y funciones de la Universidad de Costa Rica fueron, pongan atención, Guillermo Maravasi Vargas, Fernando Leal Arias, Jorge Enrique Gayar y Hilda Chanapuy. Quienes los conozcan reconocerá la considerable diferencia entre sus respectivas opciones de pensamiento. Hay que decir con satisfacción que la propuesta no coincidió con algunas de sus posturas personales, porque fue clara, estricta y profundamente universitaria. En cuanto a los principios, propósitos y funciones del Estatuto de marzo de 1974, recoge literalmente la resolución correspondiente del Congreso, elaborada inicialmente por estas 4 universitarias. Y de él entresacamos, no lo voy a leer, pero algunos párrafos que además todo el mundo los conoce porque son los mismos que están en el estatuto actual, al cual me voy a referir un poquito adelante. Obtener las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una verdadera justicia social, del desarrollo integral, la libertad plena y la total independencia de nuestro pueblo. Estimulará a la universidad una conciencia creativa, crítica y objetiva en los miembros de la comunidad costarricense, que permita a los sectores populares participar eficazmente en los diversos procesos de la actividad nacional. En cuanto a funciones, un parrafito nada más, un plan, estudiar los problemas de la comunidad en función de un plan integral destinado a formar un régimen social justo, que elimine las causas que producen la ignorancia y la pobreza, y la miseria, dice aquí, así como evitar la indebida explotación de los recursos del país. No leo más párrafos porque ustedes lo conocen, pero esos párrafos son singularmente significativos para mostrar que esta declaración de principios, propósitos y funciones constituye una reafirmación terminante de la autonomía, porque se centra en elevados fines, se perfila hacia grandes metas y se compromete con la construcción de una sociedad informada, reflexiva, crítica y con justicia social. Nada más alejado de los fines utilitarios, inmediatistas y mercantiles que entonces y ahora se quieran imponer desde fuera a la universidad. Otro puntito, porque podría escribir un libro sobre los significados del Tercer Congreso, pero es lo de las 2 triadas. Aunque no quedó plasmado en forma terminante en algún acuerdo, uno de los productos más interesantes de los debates y el espíritu del Tercer Congreso es la integración del quehacer universitario en 2 triadas, que denominaré la tríada de los recursos humanos y la tríada funcional. La tríada de los recursos humanos es la integración en el trabajo concreto de los 3 estamentos universitarios, académicos,
estudiantes y administrativos. La tríada funcional es la integración de los quehaceres: docencia, investigación y acción social. La tríada de los recursos humanos implica el compromiso de realizar el trabajo universitario integrando los 3 estamentos en cada acción. Eso sí, con los objetivos académicos como norte, punto que en la práctica a veces se olvida. La tríada funcional es la integración de la investigación, la docencia y la acción en todo quehacer universitario. Esto yo lo desarrollo más en aquel articulito, pero aquí había que comprimirse. La combinación de ambas tríadas implica que todo académico y todo estudiante investigue. Ese es el gran reto, que todo académico, que todo profesor y todo estudiante investigue. Que la investigación generalizada alimente la docencia y que los resultados se vuelquen hacia la sociedad. En ese otro documento yo analizo y digo que la investigación no necesariamente debe ser cara. La investigación se da desde la cátedra hasta el laboratorio. En el estatuto surgido del Congreso es constante la reafirmación del compromiso de la universidad con la sociedad para el logro del bien común. Esos altos propósitos requieren como mínimo 2 requisitos: un régimen de autonomía, porque hay en la sociedad fuerzas poderosas que actúan objetivamente en contra de ellos, y una estrecha coordinación entre los diversos quehaceres universitarios. El Estatuto de 1974, esas 2 triadas no las recoge, como dije, en forma terminante algún texto estatutario, pero sí están ahí, porque en 1974, como función del vicerrector de investigación, dice: velar porque la investigación esté coordinada con la docencia y con los programas de acción social. Ahí está esa tríada funcional. En el estatuto vigente se recoge de otra manera. Como atribución del vicerrector de docencia, velar porque la labor docente en la universidad se lleva a cabo en forma eficiente y actualizada, en unidad con la investigación, utilizando los sistemas más adecuados de enseñanza y evaluación. La labor docente en unidad de propósitos con la investigación. Y velar, también responsabilidad del vicerrector de docencia, porque los cursos universitarios presten siempre especial cuidado a la vinculación de los conocimientos universales con la realidad nacional, desarrollando en el estudiante una capacidad de análisis y de crítica que le permita aplicar creativamente los conocimientos adquiridos. Esto tiene que ver directamente con la autonomía, porque se aleja de la concepción tecnocrática de ciertos poderosos círculos que propongan una universidad al servicio de las demandas coyunturales del mercado. El mercado, por supuesto, tiene mucha importancia. Repito, tiene mucha importancia el mercado. Pero a la universidad, concebida alrededor de esas 2 tríadas, más bien, y según los propósitos que se definieron, tendría efectos en la sociedad, entre los cuales no se descartaría la modificación del mercado. O sea, al revés de cómo está de moda plantearlo ahora. Parte 3 y final: la vigencia del tercer Congreso en relación con la autonomía. Antes de desarrollar la tercera y última parte de esta exposición, debo admitir que he omitido caracterizar o definir el concepto mismo de autonomía. O sea, si esto lo hubiera hecho un alumno mío, yo se lo devuelvo. Defino las categorías primero. Hay varios trabajos interesantes desde el punto de vista jurídico, pero se habrá notado que el concepto utilizado en esta exposición incluye, pero va más allá de lo jurídico. Es un concepto histórico-social y por lo tanto hermenéutico, lo cual implica un análisis más completo y complejo que toma en cuenta tanto el entorno social como el devenir histórico y permite una mayor profundidad.
la construcción de la categoría autonomía en perspectiva histórico-social y hermenéutica no la he completado y me requiere todavía mayor reflexión e investigación. No solo le devolvería el trabajo, sino que lo haría repetir el curso. Dicho esto, podemos volver al tema de la vigencia. Los principios, propósitos y funciones de la Universidad de Costa Rica, aprobados en el Estatuto de marzo de 1974, no pueden ser más actuales y vigentes, porque la sociedad costarricense y la universidad no han podido, como se lo propuso el tercer Congreso y los estatutos sobrevinientes, comillas, obtener las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una verdadera justicia social, el desarrollo integral, la libertad plena y la total independencia de nuestro pueblo. Cierro la cita. La Universidad de Costa Rica ha hecho una formidable contribución al país en ese sentido, pero queda mucho por hacer y quizás sea una tarea que nunca acabe. A pesar de varias modificaciones de los estatutos, la Universidad de Costa Rica ha tenido la sabiduría de conservar inalterados esos principios, funciones y propósitos en reconocimiento precisamente de su interés actual. Como no es posible referirse a todos ellos, cabe concentrarse en uno de gran importancia y es el del financiamiento externo de la investigación. Un puntito nada más entre lo mucho que se podría hablar. El artículo 51 del Estatuto de 1974, recogiendo un acuerdo del tercer Congreso, establece que corresponderá específicamente al vicerrector de investigación velar porque la investigación no esté subordinada a intereses extranjeros, ni a los que en alguna forma obstaculicen el desarrollo de Costa Rica. Esa frase también se ha conservado inalterada y llega hasta el estatuto actual. Esto nos lleva a recordar que la autonomía no es solo frente a los poderes públicos, sino también en contra de ciertos intereses privados. Desde ese punto de vista hay que examinar de cerca la llamada cooperación nacional o internacional en el campo de los programas sociales, docentes y de investigación. Más frecuentemente de lo que parece a simple vista, y aunque parezca paradójico, esa llamada cooperación, en vez de transferir ayuda hacia la universidad o al país, logra poner nuestros recursos a su servicio a causa de los condicionamientos. Las instituciones internacionales de cooperación, gubernamentales o no gubernamentales, ofrecen los recursos de acuerdo con sus propios planes. El ente local, estatal, universitario, gubernamental o no gubernamental, debe adecuarse a sus planes si quiere ser elegible para los recursos. Si a esto agregamos la obligación de la institución que recibe, que digamos que fuera la universidad, de aportar lo que se denomina la contrapartida, consistente en un porcentaje del costo del proyecto que nosotros tenemos que poner, resulta que por medio de esas contrapartidas, los supuestamente ayudados, nosotros, ponemos nuestros recursos humanos y materiales al servicio del cumplimiento de los planes de la entidad supuestamente cooperante. A esto se agrega que la entidad cooperante tiene el poder, y lo ejerce a menudo, de clausurar el proyecto si sus ejecutantes, nosotros, se separan de las condiciones impuestas. Puedo mencionar casos concretos en los cuales esto ha sucedido. En ese caso, ¿en dónde quedaría el ejercicio concreto de la autonomía para decidir sin ataduras las actividades universitarias? Tengo menos conocimiento del mecanismo de la venta de servicios, pero considero que se debería hacer un análisis similar al respecto. No me pronuncio, hay que hacer un examen. Es notable que a pesar de varias modificaciones hechas al estatuto en ese largo periodo, los principios, propósitos y funciones elaborados por el tercer Congreso se han mantenido inalterados. Señal que andamos, amigo Sancho. Sin embargo, hay un punto preocupante. He notado que cuando se organiza un nuevo Congreso, flota en el aire el prurito de superar al tercero.
y por ello surgen iniciativas de reforma al estatuto. Hay que aclarar que aunque no les está vedado, a los congresos no les está vedado, los congresos no se instituyeron para reformar al estatuto, sino para discutir temas relacionados con el rumbo de la universidad. Entiendo que en este momento hay una comisión encargada de redactar un nuevo estatuto, de la cual ignoro todo, quiénes están, ni si hay borradores, ni nada. Ahí me ha llegado la noticia. Ignoro también a qué obedece esa iniciativa, y la verdad, honradamente, me cuesta encontrar una explicación. El riesgo de ese prurito reformista es la posibilidad de minar las definiciones básicas de los principios, propósitos y funciones aprobados en el tercer Congreso. Ya en unas reformas del 2005 se modificaron los fines y propósitos y funciones. Y si le aplicamos a esa modificación lo que en metodología del análisis jurídico se llama la exégesis, vemos que hay cositas que cambian, aunque tuvieron el cuidado de recoger todas las frasecitas del Congreso y del Estatuto del 74 y ponerlas en ese primer capítulo. Pero en exégesis es claro que como acomode usted las frases, así tienen importancia y así tienen interpretaciones. Si usted tiene esos propósitos, en primer lugar, como propósitos y fines, esos amplios propósitos de largas miras, eso gobierna el resto del estatuto. Si usted los disemina en 5 o 6 artículos y un capítulo más largo, ahí están, pero eso no gobierna el resto del estatuto. Los colegas abogados que están aquí estarán de acuerdo conmigo que esa es una de las formas de interpretación de la norma. Entonces el riesgo de ese prurito reformista es la posibilidad de minar aquellos principios. No se trata de que sean normas pétreas, pero fueron el producto, como he tratado de mostrar, de un profundo movimiento de numerosos universitarios, de todas las corrientes de pensamiento, quienes trabajaron por más de 3 años, recogieron historia de la institución, debatieron, a veces acaloradamente, y lograron construir plural y colectivamente unas definiciones que han funcionado y nos han ayudado a defender la autonomía por el no despreciable periodo de 40 años. No quiero aparecer como alguien que defiende ciegamente a un hijo predilecto, porque además ese hijo tiene muchos padres y padrinos. Pero siento el deber de, por lo menos, recomendar prudencia y parsimonia en un asunto tan delicado. Aprovecho para recordar que dentro de un año, casi exactamente, el día 22 de marzo de 2014, fecha de su publicación en la Gaceta, se cumplirán 40 años de la entrada en vigencia del Estatuto Orgánico surgido del Tercer Congreso. Expreso respetuosamente mi deseo de que la Universidad de Costa Rica conmemore esa efemérides. Y como secretario general de aquel cónclave, ofrezco modestamente mi colaboración. Termino recordando una vez más que las fuerzas nacionales e internacionales partidarias de debilitar la autonomía se reproducen y multiplican su poder. Sienten que los principios, propósitos y funciones que nos hemos impuesto en ejercicio de nuestra autonomía estorban los procesos de acumulación que los benefician. Por eso, la autonomía universitaria debe ser defendida cada día y en cada acción. Así lo dijo el señor rector en sus palabras inaugurales. En momentos de crisis, las manifestaciones públicas como concentraciones y marchas son oportunas, pero en ellas no se agota la defensa de la autonomía. La verdadera defensa está en la legitimidad de esta universidad de Costa Rica, de esta Universidad de Costa Rica, que se encuentra, según lo muestran los estudios de organizaciones especializadas, entre las mejores de América Latina y ocupa los primeros lugares de aceptación y confianza
en la población costarricense. Ese es nuestro mejor bastión para mantener ese prestigio protector de nuestra autonomía. Debemos ser estrictos y puntillosos en nuestro quehacer universitario, sobrios y transparentes en el manejo de los recursos que la sociedad pone en nuestras manos con singular generosidad, intolerantes con algún brote de corrupción que pueda aparecer, volcados sobre el bienestar de los estudiantes, quienes deben disfrutar de buenas condiciones para facilitarles su formación, responsables y apasionados en nuestras tareas docentes, cumplidores de los compromisos que hemos asumido con sectores de la población que participan en nuestros programas y con la sociedad en general, creadores de iniciativas serias para respaldar procesos de solución de problemas nacionales. Solo así defenderemos la autonomía contra tantos y poderosos adversarios y haremos honor a los padres fundadores de la universidad y a quienes lo siguieron y ya no están, pero dejaron en nuestras manos esta universidad excelente, libre y comprometida con las mejores causas en pro de la felicidad de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, doctor Camacho, por sus sabias y muy oportunas palabras. De esta manera concluimos este Consejo de Rectoría ampliado, pero quiero invitarlos a todos y todas ustedes a pasar ahora al pretil, no sin antes recordarles que muy próximamente habrá otras convocatorias a Consejo de Rectoría ampliado, porque tenemos muchas cosas pendientes que discutir. Entre ellas, no solo aquellos asuntos que estarán relacionados con el próximo Congreso Universitario, sino asuntos relativos al financiamiento de la educación superior, cuya negociación empezará en las próximas semanas. Ya hemos tenido unas reuniones preliminares y en las próximas semanas tendremos ya las sesiones en la Comisión de Enlace para hacer la negociación formal del presupuesto para el 2014 y 2015, que como ustedes saben no estuvieron definidos los montos en la negociación anterior, excepto uno de ellos, que es lograr como meta el 1,5% del PIB, una meta que, sin embargo, por las razones que creo que todos conocemos de la situación económica del país, será una meta muy difícil de alcanzar en 2 años. También vamos a discutir asuntos de mucha actualidad, entre ellos la negociación del país, pensiones y muchas otras cosas que todavía tenemos pendiente en la lista que tendremos que analizar en este Consejo de Rectoría ampliado. Les agradezco muchísimo la presencia. Creo que ha sido una mañana excepcional y por ello le agradezco a Daniel Camacho mucho su extraordinaria exposición. Creo que, son muchas las palabras que podrían pronunciarse sobre lo que el doctor Camacho dijo, pero quizá podríamos resumir su posición y en gran parte también la mía, en que nuestra tarea es esforzarnos porque la Universidad de Costa Rica se convierta
en lo que es. Muchas gracias.